Bienvenidos una vez más a Derecho a Disentir, el espacio de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzamos. En esta ocasión platicaremos sobre cómo debe determinarse la guarda y custodia de un menor cuando los padres están separados o divorciados. En este caso, se otorgó de manera provisional al padre la guardia y custodia de su hija, pues la juez tomó en cuenta la condición de salud de la madre, la existencia de una averiguación previa en contra de ella y la opinión de la niña, que declaró que quería vivir con su padre. En contra de esto, la madre se amparó y se decidió que la guardia y custodia la tuviera ella. Ante esto, el padre promovió un amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al juzgar con perspectiva de género, los ministros estudiaron los factores que originalmente se tomaron en cuenta para darle la guardia y custodia al papá, a la menor, y concluyeron que debía otorgarse a la mamá. Para platicar de este asunto nos acompañan el día de hoy Jaime Limón, de Derecho de la Universidad Veracruzana, Paula María, de Derecho de la Ibero de Puebla, Paulina Gamboa, de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, y Yarlín Loera, de Psicología Social de la UAM. Yo soy Regina Sánchez Azo, bienvenidos. Pues bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Es un gusto, la verdad, poder estar con ustedes porque pues normalmente el programa pues tenemos que invitar a más estudiantes que estén cerca de la Ciudad de México, y gracias a la tecnología y pues desgraciadamente por la pandemia también tiene sus lados positivos, y pues está por allá Paulina desde Mérida acompañándonos, Jaime desde Veracruz, entiendo, Paola, que tú estás en Puebla, y Yarlín, que estás en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues, un gusto tenerlos a los cuatro por acá. Creo que esta es una sentencia pues muy importante porque abarca muchos temas y que estaría padrísimo que los fuéramos platicando uno por uno, discutiendo. Ya saben que aquí se vale decir que no están de acuerdo, y claro, con argumentos, ¿no? Pues bienvenidos. ¿Y por qué no empezamos, Paulina? ¿Por qué no nos puedes platicar, o sea, si nos puedes platicar un poquito, a grandes rasgos, qué dijo la Corte, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué resolvió la Suprema Corte? Y de ahí ya para arrancarnos. Claro que sí, Regina. Pues bueno, como tú ya habías mencionado, fue un ir y venir entre los papás sobre la guarda y custodia de la niña. Sin embargo, lo que analizó en este amparo en revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy interesante porque analizó ciertos puntos que se omitieron al momento de decidir con cuál de los padres pues la niña debería de quedarse sin suspender la patria potestad, ¿no? Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera correcta menciona es que el análisis del presente amparo omitió ser analizado primero con una perspectiva de género, luego con la correcta observancia del interés superior del menor, así como también analizó la participación de la niña en el proceso. Entonces, estos elementos verdaderamente deben de reinar en todo proceso donde esté inmerso una niña menor de edad para la correcta decisión de sus derechos, ¿no? Entonces, pues es lo que vamos a analizar más o menos aquí, sino la interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si estuvo bien o mal el haber decidido las cosas como quedaron por parte de la jueza desde el juicio de origen a partir del divorcio de los padres. Pues muchas gracias. Y sí, como decías, algo que hace la Suprema Corte que no se contempla por los jueces anteriores que conocieron del asunto fue haber juzgado con perspectiva de género. Entonces, pues para que todos empecemos en la misma base, Paola, ¿nos podrías platicar en qué cambió al haber juzgado con perspectiva de género en este caso? Y bueno, si tú estás de acuerdo en cómo se hicieron las cosas o no.
Ah, bueno, gracias Regina. Bueno, tenemos entendido que la perspectiva de género es una herramienta metodológica para hacer visible lo invisible, que en este caso, pues, tanto la jueza de lo segundo familiar como el juez de amparo, pues, no tuvieron presentes esa perspectiva de género. Y esto es para identificar y eliminar, pues, los obstáculos que lo colocan en situaciones asimétricas de poder. En este caso, la señora pues no tenía estudios concluidos universitarios, el señor sí tenía sus estudios universitarios concluidos, tenía doctorado y también era empresario. Y la señora pues simplemente cuando estaba casada con el señor tenía los labores de la casa, el cuidado de la niña. Una vez divorciados, pues ya no tiene como que, bueno, esperaba que buscara un nuevo trabajo y también con la pensión alimenticia que el señor le daba era de 4,000 pesos. Entonces tenía que recurrir pues a una doble jornada. Entonces lo que hace esta perspectiva de género es que todos los juzgadores están obligados a tener en cuenta esa perspectiva de género al realizar o más bien a tener una resolución de derecho en cuanto a lo que se está en ese caso. Gracias, creo que o sea, es una explicación espléndida de lo que es juzgar con perspectiva de género, pero aquí, o sea, ¿qué es lo que dice la Corte de por qué ella no pudo estudiar una licenciatura o no consiguió un trabajo, ¿no? O sea, si nos puedes explicar un poquito más de estas diferencias y qué es lo que pasa con pues, los roles de género, ¿no? A los que estamos acostumbrados en la sociedad mexicana, que influyeron en este caso en concreto. Ah, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, ellos se casan en el 2008, tienen a la niña, la señora pues no pudo concluir sus estudios por el embarazo y el señor pues continuó. Entonces, en México tenemos esa cuestión estereotipada de que la mujer pues se tiene que quedar en la casa, cuidar a los niños, mientras que el esposo pues tiene que ir a trabajar, dar dinero y bueno, ese es como que mi punto. Sin embargo, yo creo que aquí imperó mucho estos estereotipos en tanto a la jueza de los fondos familiar como al juez de amparo, porque si bien tenemos en cuenta que pues tenemos un marco jurídico muy amplio, constitucional, en donde el artículo primero pues dice las categorías sospechosas, que es la no discriminación en cuestión de género, también la condición de salud que igual la señora tenía, en relación a su trastorno limítrofe de la personalidad y el trastorno alimenticio que era la bulimia purgativa. Entonces, yo creo que ahí los jueces debieron abordar un poco más en fondo a esas circunstancias que la señora estaba viviendo. Y bueno, Yarlene, desde la psicología social, todo lo que acaba de contarnos Paola, ¿tú cómo lo viste, no? O sea, sin tener estudios jurídicos, desde tu perspectiva, ¿cómo viste esta parte de la sentencia en la que se juzga con perspectiva de género? Y bueno, tal vez, como ya un poco mencionaba Paola, sobre el tema de haber discriminado a la mujer por esta condición de salud, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? Sí, bueno, para empezar, yo no estoy de acuerdo con el término perspectiva de género porque se invisibiliza la situación en la que estamos las mujeres, ¿no? Se invisibiliza que estamos en menor medida, o sea, tenemos menos posibilidades en muchos aspectos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en este caso, la madre estaba en una situación de desventaja bastante importante, porque al hacerse cargo de este supuesto rol que llevamos las mujeres de mujer madre, se les cerraron, digamos, las puertas a poder hacer una vida laboral, ¿no? O ocupar espacios en lo público y no solamente en lo privado, que es los cuidados y las tareas del hogar. Pero también es importante recalcar esta perspectiva feminista. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, todo lo que nos construye, todas las instituciones, llámese familia, religión, todo nos dice qué es lo que como mujeres debemos hacer, y eso se interioriza en nuestra psique y dice, ah, claro, esto es lo que tengo que hacer, y ya nos pone en una situación de desventaja, como lo dije, en el espacio público, lo cual limita a la madre a, por ejemplo,
tener un buen sueldo, tener un círculo de apoyo, porque eso es muy importante en la maternidad, ¿no? Tener gente que te apoye porque es un proceso complicado. Entonces, me parece que es importantísimo que se juzgue desde esta visión feminista y ser bien conscientes de que estamos en desventaja y que las instituciones nos hacen introyectar información que nos pone en esta desventaja en la que tanto insisto desde la perspectiva feminista. A mí la perspectiva de género me parece que hay que cuestionarla bastante. Rápido, para que a todos nos quede claro, tú, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la perspectiva de género y la feminista? Solamente es opinión como feminista. La perspectiva de género invisibiliza la situación de las mujeres. Es decir, dice, busca una cierta igualdad entre hombres y mujeres, y el feminismo no busca igualdad, busca una autodeterminación de las mujeres, una autodefinición de las mujeres con respecto a nuestras propias necesidades. Entonces, la perspectiva de género no me agrada, pero es lo que la ley hasta ahorita está estableciendo. Pero para mí es más importante una visión feminista por esta situación de desventaja, solamente. A ver, Paulina, ¿tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir Yarlene sobre estar en contra de la perspectiva de género como la entendemos? Pues, Regina, atendiendo a las particularidades del presente caso, lo que refiere la Suprema Corte de Justicia sobre analizar el caso, atendiendo a la perspectiva de género de la posición de la madre, o sea, si bien hacen referencia como perspectiva de género, que a lo mejor podría, como dice Yarlene, invisibilizar la posición de la mujer, en el amparo 910-2016, precisamente la Corte, la perspectiva de género la encarrila a la desventaja que enfrenta la madre en este caso. Entonces, precisamente, atendiendo a esa dirección que nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la condición estereotipada que ha enfrentado en el presente caso la mamá, también tenemos que recordar que no toda distinción, no todo trato diferenciado es discriminatorio, tal como se estableció en la opinión consultiva de 17 del año 2002. Un trato diferenciado va a ser discriminatorio cuando éste carezca de un razonamiento legal, razonable, justificado, que no exista justificación. En el presente caso, a la madre tiene muchos aspectos sociales con los cuales cargar, que no, como ya mencionaron mis compañeras Yarlene y Paola, no tenía redes de apoyo, no tenía educación al nivel, vaya, que su expareja. Tenía que tener un sustento para ella y para con la niña sin descuidar el cuidado de la menor. Entonces, precisamente, esta falta de este juzgar desequilibrado que se dio en el presente caso es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación trata de hacer ver y trata de corregir. Entonces, precisamente, en esta intentar corregir, lo que debió de haber pasado es que existiera un trato diferenciado para con la madre, pero para coadyuvar y para ayudar al mantenimiento de la menor, ya sea que el padre hubiese otorgado un poco más de ayuda para el cuidado de la menor. Entonces, ¿por qué? Porque la familia como núcleo central de protección de la niña, junto con el Estado y junto con las autoridades judiciales, su deber es proteger el interés superior de la menor. Y en esa dirección debieron de haber coadyuvado todos, ya sea ayudando de manera más específica a la condición de la madre para el fortalecimiento de los lazos materno-filiales y que la niña pues, pueda tener un pleno desarrollo junto con su madre. De acuerdo. O sea, esta última parte que tocas del interés superior de la menor, en el siguiente bloque lo podemos platicar, pero antes de terminar me encantaría escuchar lo que Jaime tiene que decir sobre esta parte en la que se incorporó el juzgar con perspectiva de género en la sentencia. ¿Tú cómo lo viste? Si crees que pues, era necesario o no, desde una perspectiva pues,
del género masculino. Creo que sería interesante saber lo que tienes que decir y también como abogado, ¿no? Futuro abogado. Muchas gracias. Gracias por la invitación de antemano. Y, híjole, me ponen en una situación, ya ahora que las escuché, me ponen en una situación un tanto complicada. Escucho por un lado a la psicóloga decir que hay una diferencia entre una perspectiva feminista y una perspectiva de género. Ahí sí yo tengo mucha discrepancia, porque siento que, como bien lo había puntualizado Paola, me gustaría nada más recoger para terminar, es una metodología la perspectiva de género. Ya hablando de manera jurídica, es una metodología que se aplica, utiliza una palabra aquí la psicóloga de igualdad. A mí me parece que la perspectiva de género es más de equidad, porque si se juzga en una perspectiva de género, pero se utiliza de una manera igualitaria, estamos viendo que las condiciones en las que llegan a juicio cada persona, pues no son iguales. En este caso se advierte de todo el caso, incluso un dato que no se mencionó, que al momento en el que se casan, ella tiene 21 años y él ya tiene 34 años. Incluso que ellos se llegan a conocer dentro de su relación cuando ella tiene 17 y que emocionalmente depende o ella estaba muy ligada al señor. Entonces, la perspectiva de género es buscar la equidad, es decir, que ambas partes lleguen en un mismo nivel, y eso ya le corresponde al juzgador a través de las herramientas jurídicos o psicológicos de trabajo, lo que tenga a su alcance, ponerlos en un plano de equidad. Entonces ahí sí difiero un poco con la psicóloga, aunque me ponen en aprietos de hablar un poco del feminismo. Sin embargo, ¿qué considero de la Suprema Corte? Considero que hace un buen análisis de perspectiva de género. Considero que sí hay elementos para ponerlo en un plano de igualdad. No tanto me falta aquí de la averiguación previa, que le llaman, del Ministerio Público. También atendiendo más adelante, como ya bien lo dijiste, vamos a abordar el interés superior de menor, pero me gustaría decir que sí juzga con perspectiva de género la Suprema Corte, lo hace bien en el análisis, no así de todos los datos que tiene para su resolución. Pues muchas gracias, Jaime. Creo que sí, pues es importante como resaltar que la perspectiva de género es una herramienta que se utiliza por medio de los jueces, en los que pones estos lentes y tomas en cuenta las diferencias, ¿no? Y como dices, de la mano con estas herramientas también psicológicas, sociológicas, pues de conocer los usos y costumbres de una población, pues podemos saber si el trato o la vida o el desarrollo que tuvo esta mujer tuvo las mismas oportunidades que tuvo el hombre, derivado de los roles que, pues, en cierta medida la sociedad le impuso, ¿no? Entonces, y partiendo de esto es que ya la Corte entra a estudiar el resto de los supuestos, que si les parece bien, ahorita regresando al siguiente bloque, los empezamos a platicar, ¿va? Entonces regresamos en unos minutos más, no se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos platicando de un caso en el que se estaba decidiendo la guardia y custodia de una niña y bueno, fue importante que en el primer bloque se discutió la decisión de la Suprema Corte de haber juzgado con perspectiva de género y a partir de ello empezar a discutir ya un poquito más como los temas de fondo de este asunto, ¿no? Entonces decíamos que pues parte de los argumentos que se discuten ya en el fondo del asunto son que la señora tenía una condición de salud, ¿no? Se argumenta que alguna vez tuvo bulimia, o bueno, ahorita podremos saber un poquito más al respecto, un trastorno límite de la personalidad, y que eso podía llevar a tener un riesgo en el desarrollo de la menor. También se habla de que la menor en algún momento dijo que ella quería vivir con su papá. Y en tercer lugar, que había una averiguación previa que se estaba analizando en contra de la señora, ¿no? Y que por eso en un primer momento se había decidido que de manera provisional se le iba a dar la guardia y custodia al papá, ¿no? Y entonces lo que se discute en el fondo por parte de la Corte, es decir, es estos tres factores
realmente nos llevan a concluir que la niña debía estar con el papá o en realidad debía estar con la mamá, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no nos vamos por orden, empezando por la condición de salud? Yarlín, ¿nos podrías platicar desde la psicología social qué es la bulimia? O bueno, desde la psicología social y tus conocimientos, ¿qué es la bulimia y qué es el trastorno límite de la personalidad? Y si estos pudieran ser un riesgo para el desarrollo de una menor, que no se llegó a justificar en este caso, ¿no? Pero tú, o sea, desde tu expertise, ¿cómo lo ves? Bueno, yo le llamo etiqueta de bulimia y trastorno límite de la personalidad. Yo diría que se lo dejo a los psiquiatras y psicólogos clínicos, ¿no? Pero bueno, básicamente la bulimia es lo podría llamar como disforia corporal, es decir, me provoco el vómito porque siento que estoy gorda o me doy atracones de comida y después lo vomito, ¿no? Ahora, el trastorno límite de la personalidad justamente van de la mano, ¿no? Porque si leemos el DSM-5, dice que es el manual que usan los psiquiatras, dice inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen. Es decir, tiene que ver con la bulimia, ¿no? Ahora, desde la psicología social, lo que decimos es todo lo que nos rodea influye en lo que somos, ¿no? En cómo estamos construidos. Y es curioso que este tipo de trastornos casi siempre se asocian con lo femenino, ¿no? Es decir, la bulimia va muy asociada a las mujeres. ¿Por qué? Por justamente estos deberes ser de lo físico, ¿no? De lo que es bello, según los estereotipos de que las mujeres pues cargamos. Entonces, desde mi punto de vista, todos tenemos conflictos, hombres, mujeres, todos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto esos conflictos me permiten llevar una vida, digamos, normal? Que ese tema también es otra discusión, que es ser normal. Pero bueno, ¿qué tanto me permiten llevar una vida normal? Una vida en la que yo pueda criar a mi hija. Desde mi disciplina se puede, siempre y cuando esos conflictos sean tratados. Todos tenemos conflictos, ¿no? Pero si entonces la ley dice esto le está impidiendo criar a su hija, ¿qué podemos hacer? Bueno, puede tratarse este conflicto en terapia o con medicación de ser necesario, que eso es de psiquiatras, ¿no? Pero claro que se puede. Sí puedes criar a una persona con algún conflicto mental. Eso sí es posible, siempre y cuando se trate y se trabaje con eso. Y también quiero aclarar que todos los discursos que rodean a este tipo de enfermedades y a lo que es ser hombre y ser mujer tienen que ver con cómo se desarrolla ese conflicto. Y además agregaría que es muy curioso que las fechas del caso se desata o se vuelve a desatar el trastorno o el conflicto cuando hay un suceso específico, ¿no? En el caso inicial, el divorcio y después la suspensión de la patria potestad. Entonces, eso habla de que sí hay un conflicto, pero que también hay detonantes, ¿no? Y que si se trabaja, claro que se puede criar a alguien. Pues qué interesante lo que acabas de decir. Creo que yo me quedo con esta idea de que, pues, empezando de que la Corte ya está juzgando con perspectiva de género para dar a conocer que hay una situación de desequilibrio entre las partes por los roles que existen, pues también, como lo dices, ¿no? O sea, esta condición de salud o estas condiciones psicológicas que la mamá presentaba, pues también vienen de la mano de pues sí, de ciertas cargas sociales que llegaron a ella, ¿no? Y bueno, también interesante lo que dices de que o sea, una persona con una condición psicológica, claro que puede criar a un niño o una niña y que también puede considerarse importante en algunos casos que vayan acompañados de una terapia psicológica o psiquiátrica y en todo caso una medicación, ¿no? Entonces, pues Paola, ¿te gustaría decirnos tu opinión sobre
la decisión que toma la Corte respecto de la condición de salud y que dice, no encontramos una relación y pues entonces vamos a quitar este argumento a un lado. ¿Tú crees que fue correcto? ¿Crees que pudo haber ahondado un poquito más y decir, bueno, veamos qué es lo que pasa? O sea, alleguémonos de un poco más de información para saber si es necesario que la señora tenga una terapia y que junto con la terapia pueda seguir criando a su hija. Pues estoy de acuerdo con lo que dijo la Corte en relación a que no había la suficiente prueba de que esos trastornos o conflictos, como dice Yarlene, tuviera un riesgo inminente en la niña. Sin duda, también hay que recordar que el señor pues llevó a la niña a comparecer ante el Ministerio Público, que después la Corte señala que es inconstitucional, pero pues esos son indicios, o sea, no puedes decir que esa persona, o sea, bueno, por decirlo, la mala madre, que son los estereotipos que igual tenemos en relación a que es una buena madre, que es un buen padre. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, pues los juzgadores en ese momento debieron ahondar más respecto de esas pruebas que pues el señor trajo, ¿no? Porque en sí eran pruebas privadas que pudieron haber tenido alguna alteración con tal de quedarse con la niña, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión. Yo creo que ahí los juzgadores debieron ahondar más en ese asunto porque, pues como dice Yadin, es una situación que la señora estaba pasando en el divorcio, cuando le suspenden la patria potestad, ese apercibimiento que tuvo la señora de no acercarse y no tener comunicación con la niña, pues sí es un golpe. Pero ya después, la misma sentencia dice que la señora iba mejorando progresivamente, iba teniendo como esa motivación, yo creo que por la niña, de estar con ella. Entonces, pues ese es mi punto de opinión. Gracias, Paula. Y bueno, Jaime, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que esto pudo haber chocado en cierta medida con el interés superior de la niña? Dinos, de todo lo que hemos estado platicando, ¿cuál es tu opinión? Sí, ahí es donde comentaba hace un momento, ¿no? Me parece que hace una metodología de la perspectiva de género muy buena. Sin embargo, dentro de mi punto de vista, y voy a rescatar algo que dijo la psicóloga, yo anoté que el trastorno, ¿no? O es una idea conflictuada con su persona, lo cual tenía la mamá. A mí me parece que llegar al punto del juicio de amparo en el análisis que hacen los ministros y desechar por completo este argumento, tacharlo de inválido, a mí me parece que no es del todo inválido, porque dentro de la ley general o de los derechos de los niñas, niños y adolescentes, en el artículo 13, encontramos algunas fracciones muy valiosas, como una donde te dice que tienen el derecho a los niños a la vida, paz, supervivencia y a su desarrollo. Iría muy de la mano con un derecho a vivir en familia, asimismo con un derecho a vivir en bienestar, y se deben desarrollar de manera integral y sanamente. A mí me parece, ahora, con este comentario, porque ya me imagino dentro de las redes sociales poniéndome que no, que machista o algo así, no, para nada, pero sí me parece que primero se tuvo que haber juzgado desde el interior superior del menor, qué es lo que realmente necesitaba la niña, y de ahí cómo es que este desarrollo integral de la niña pudiese afectarse tanto con el papá como con la mamá. O sea, ese es el análisis, no enfrascarse únicamente en esto que hace el papá con la querella que interpone en el Ministerio Público, ¿no? Para quitarle o buscar así, tener elementos que se le quite la patria potestad, pero sí que sirvan para, o en un momento dado, o decir, ok, no es un impedimento para que la madre cuide de la niña a pesar de que tenga este TCA, ¿no? Sin embargo, es necesario que se acredite que está en tratamiento, que su evolución es buena, que no va a tener recaídas, no tanto por ella, por el estigma que se le esté haciendo, es por la niña, es por el ambiente en el que ella se va a desarrollar, porque a ella es a quien tenemos que vigilar o preservar todos sus derechos. Eso sí es de interés social, para mi punto de vista, es de interés social y es lo primero que tuvo que haber visto la Suprema Corte. Entonces,
híjole, ahí sí yo tengo un punto de discrepancia, ¿no? Y creo que es algo muy interesante porque sin duda un principio rector de las sentencias que ya ha mencionado en varios precedentes la Corte es el principio del interés superior del menor, ¿no? Entonces que tiene que va por encima de pues de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que velar por pues por su seguridad, por su desarrollo integral, como bien mencionabas. Entonces es interesante lo que dices, ¿no? Porque al final, pues tú cómo viste la sentencia, Paulina, ¿tú crees que lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Estás de acuerdo con Jaime? Dinos. Pues bueno, primero que nada, como punto de partida, yo creo que para el análisis del presente caso tenemos que tomar en consideración lo que ya he mencionado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala, Rifo y Niñas. ¿Por qué? Porque en ese caso la Corte dijo que en casos de guardia y custodia se debe de analizar los comportamientos parentales específicos y analizar esos comportamientos parentales que tienen que estar probados sobre el beneficio o el detrimento que puedan traer a la vida de la niña en el presente caso. Entonces, al momento de que no sea sustancial el hecho de que la situación de bulimia o la situación de salud de la madre afectase de manera negativa a su comportamiento como madre, poniendo independientemente de su situación personal y de su perspectiva de cómo se ve a ella en su cuerpo. Aquí, tomando como estandarte el interés superior del menor, tenemos que analizar si los comportamientos de la madre afectan de manera negativa e irreversible a la vida en familia con su hija. Entonces, como bien dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del presente caso no se desprende que su condición de bulimia sea un factor que resulte como un ataque a la vida y desarrollo de su hija. Sobre todo que también de los hechos del caso se desprende que pues, la madre había acudido a sesiones en un hospital para recuperación y todo eso, y de los cuales dejó de asistir por cuestiones económicas. Entonces, en el presente caso, como bien no se desprende que la condición de salud de la madre afecte de manera negativa a la niña y que esa condición de salud fue un factor, si bien no el único, pero sí fue un factor determinante para la decisión del juez, esto entra en un trato discriminatorio en virtud de que estamos ante una categoría sospechosa protegida tanto por el artículo 1 de nuestra Constitución como el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, al momento de que es una categoría sospechosa, puesto que la decisión se basó únicamente en la salud, en la situación de salud de la mamá, pues esto es discriminatorio y el análisis estuvo mal. Entonces yo creo que eso es lo que la Suprema Corte rescata del presente caso, que este interés superior del menor no se puede utilizar como estandarte para justificar tratos discriminatorios para con alguno de los padres, como ocurre lamentablemente en el presente caso. Interesante, Paulina, muchas gracias. Creo que sí, el retomar el tema de la discriminación por una condición de salud, sin duda, pues está en el texto constitucional y también en tratados internacionales de los que México es parte y que tienen validez a nivel constitucional, ¿no? Pero bueno, vi por ahí, Yarlene, que querías decir algo de lo que estaba diciendo Paulina o todos. Dinos, ¿qué opinas? Sí, más bien como un poco englobar lo que mencionaron. Insisto en que mi opinión sobre la perspectiva de género es personal, ¿no? Pero bueno, o sea, de nada sirve que se juzgue con perspectiva de género, si al final la evaluación psicológica no se hace con perspectiva feminista desde mis creencias, ¿no? Porque, insisto, este tipo de trastornos, lo que yo llamo conflictos, están como relacionados a la mujer. Y es importante saber por qué están relacionados a las mujeres, ¿no? Todos estos discursos que se nos dicen impactan en nuestra subjetividad. Entonces, solo eso quería agregar, que no, o sea, la primera decisión de quitar o de suspender la patria potestad a la madre fue, para mi gusto, tomada de manera muy arbitraria y sin una evaluación psicológica con perspectiva feminista, ¿no? Y
quiero decir también que este trastorno no fue, conflicto para mí, no fue de la noche a la mañana, ese trastorno ya estaba y fue desencadenado por sucesos, y eso es lo que sucede en nosotros los sujetos, en todos. Sucede algo y entonces nos desestabiliza, y eso no quiere decir que somos anormales, por el contrario, yo pensaría que somos muy normales, ¿no? Una persona que no se desestabiliza ante un suceso impactante o traumático, ahí sí pensaría, algo anda raro aquí, ¿no? Pero nos desestabiliza, para mí es algo completamente normal, y creo que la primera decisión de haberle suspendido la patria potestad, lo único que provoca es una inestabilidad en la niña, ¿no? Obviamente también en la madre, porque al final es quien la estaba criando en un primer momento. Entonces, solamente quería agregar eso. Es importante también que en todas las disciplinas se evalúe pues con la perspectiva de género. Yo le llamo perspectiva feminista, insisto, ¿no? Pero bueno. Jaime, ¿te gustaría decir algo al respecto ya como para terminar con este bloque? Sí, claro, me parece, ahí toca Pau un punto muy importante de una discriminación que se viene haciendo de manera ya sistemática desde la primera jueza. Totalmente de acuerdo, eso sí se viene haciendo y no entiendo yo por qué lo realiza esa jueza al decir adelante, sí, vamos a otorgarle la guardia y custodia al padre y vamos a poner quizá una suspensión, cuando incluso dentro de su propio análisis la Suprema Corte dice, a ver, de esas averiguaciones previas, que yo ya le llamo investigación no judicializada, por los términos del sistema penal acusatorio, pues no se advierte, no hay tantos datos de prueba que nos den un sustento para quitar, en este caso, la patria potestad, que como nosotros los abogados sabemos, a ver, ya suspender a un padre o una madre de la patria potestad del hijo ya es por una situación grave, ¿no? Entonces, me parece aquí, y como todos también lo sabemos, dentro del proceso de juicio de amparo, el Ministerio Público siempre está presente o es una de las partes en este juicio. Entonces, también me parece que el Ministerio Público, en esas averiguaciones previas, tuvo que haber indagado más, tomando por un punto que yo ya dije, de la situación de que es un interés social lo que pase con los menores. Entonces, el Ministerio Público, cuando tuvo el caso, tuvo que haber investigado, tuvo que haber aportado los datos de prueba, como dicen bien, tuvo que haber un análisis de si este conflicto o ese trastorno era de antes, si era derivado por la situación en la que estaba viviendo, si podría tener recaídas o no, y entonces darle todos los elementos a los jueces, en este caso civiles, para tomar la decisión. No sé si quieran tomar algún punto de las averiguaciones previas o el tiempo ya no nos lo permite. No, justo ya. El tiempo de este segundo bloque, creo que es importante, pues tal vez ir repensar todas estas decisiones a lo largo del proceso judicial en el que la niña estuvo en primer lugar con su mamá, luego con el papá, luego con la mamá, y quieras o no, el interés superior de la menor a lo largo de este proceso judicial, cómo le pudo haber afectado, ¿no? O sea, si se tomó en cuenta o no. Y pues lo grave que puede ser una mala decisión tomada por un juez, ¿no? Que al final, pues la Corte lo resarció, pero al final pudo haber tenido alguna consecuencia, puede ser, ¿no? Si quieren, regresamos al tercer bloque para las conclusiones. No se despeguen, en unos minutos más ya estamos aquí de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando de un caso en el que se está decidiendo la guardia y custodia de una menor de edad entre su padre y su madre. Y bueno, ahora en el tercer bloque pues creo que ya nos corresponde irnos a las conclusiones, porque hay muchas ideas y bueno, me encantaría que todos escuchemos pues con qué se quedan de esta sentencia, qué pudo haberse mejorado, en qué, de la opinión de sus compañeros, pues qué retoman o con qué no están de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no empezamos contigo, Paola? Claro, yo creo que la resolución que emitió la primera sala se quedó corta. Bueno, sí es una resolución protectora en relación al interés superior del infante y esto de la perspectiva de género. Pero yo creo que debió dar vista al Consejo de la Judicatura Federal y al de la Ciudad de México en torno a la jueza de lo segundo familiar,
y al juez de amparo, puesto que ellos están, se ve una notoria ineptitud en cuestión de estos factores que hemos estado analizando en el programa, y también porque no se aplicó debidamente pues el marco convencional en el cual México es parte. Entonces yo creo que ahí sí debería tener como que pues hubiera sentado en ese aspecto. Esto con el fin pues de que tanto la jueza de lo segundo como el juez de amparo pues no tengan estos mismos incidentes de ineptitud de procedimental, por decirlo así. Entonces yo creo que en ese aspecto sería bueno pues que, obviamente con el debido proceso, porque tampoco la Suprema Corte de Justicia puede decir, no, pues tú eres culpable, te voy a sancionar. No, o sea, respetando los procedimientos que marca la ley vigente y pues con el fin de hacer una tutela judicial efectiva en este aspecto. Interesante, muchas gracias, Paola. Sin duda, sí, pues, como decíamos, ¿no? O sea, las decisiones de los jueces tienen consecuencias y, bueno, en este caso, queramos o no, sí hubo o sea, repercutió en la niña, ¿no? Sí. Yarlín, tus conclusiones sobre el programa y todo lo que hemos platicado, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué opinas de todo lo que se ha dicho? Pues, ¿qué puedo decir? Que es importante desde mi disciplina evaluar con perspectiva de género, que sí es muy importante y que hay que entender que todo lo que rodea a esta niña, en este caso, está impactando en su subjetividad. Todo, la suspensión, el ir y venir, todo está creando un sujeto, ¿no? Entonces, sí es bien importante que tengamos claro que en todas las disciplinas debemos evaluar con un ojo bien preciso y bien cauteloso, ¿no? Porque estamos hablando de sujetos, entonces es delicado. Creo que el justificar o querer justificar que no puede estar con la madre por un trastorno o conflicto, no estoy de acuerdo. Se me hace un golpe bajo por estas cuestiones feministas, porque, insisto, está relacionado a las mujeres, ¿no? Y todos tenemos conflictos, todos. Y si era un trastorno que estaba siendo trabajado, no lo tomaría como algo, ¿cómo se dice? Como lo más importante a tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, bueno, se tomó en cuenta y pues ¿qué más? No sé qué más decir desde mi disciplina. Los discursos son importantes. Sin duda, y o sea, creo que lo que dices de que si ya o sea, tiene un tratamiento la señora, entonces no debió de haberse tomado en cuenta, ¿no? O sea, por un lado porque es discriminatorio y otro pues porque ya tiene un tratamiento, ¿no? Entonces no debería estar sujeto a discusión si eso puede ser un factor que pueda afectar a la niña, ¿no? O bueno, no lo sé. Paulina, tus últimas ideas sobre todo lo que hemos estado platicando, ¿nos las podrías compartir, por favor? Claro, Regina, pues mira, creo que me voy a ir como en el orden de los temas que analizaba este amparo en revisión, que pues el primero es la condición de mujer, el segundo es el interés superior de la niña, el tercero es la condición de salud de la mamá y como cuarto punto que no hemos logrado abordar mucho sobre la participación de la niña, sobre la manifestación de ella, sobre que ella se quería ir a vivir con su papá. Sobre la condición de mujer, yo creo que ya todos y todas hemos analizado que precisamente lo que falló en este caso, y como bien dice la Suprema Corte, se debió de haber realizado un andamiaje jurídico fuerte que le permitiese a la mamá poder llevar sus actividades de madre atendiendo a que no estaban en igualdad de condiciones para con el padre. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante como conclusión, que se deben de ordenar las medidas que sean necesarias para que precisamente se apoye a la madre y en su situación personal para que ella pueda con total, no facilidad, pero con una mayor presencia de crianza de tanto ella como su hija. Claro, y de eso... Nada más rápido, o sea, me gustaría agregar que justo por eso es que, o sea,
al analizar la perspectiva de género, conocer su desarrollo profesional y que no pudo acceder a una educación de licenciatura y por lo tanto a un trabajo en el que pudiera ganar más que él. Entonces, todos estos temas se vinieron a cargar en este momento en el que ella pues no podía solventar con tantas cargas, ¿no? Claro, precisamente como bien menciona Regina, ese es el punto número 1 de mis conclusiones. Yo creo que es crear un sistema de protección y apoyo para la madre para que pueda desempeñar sus funciones como madre sin ningún problema o inconveniente. Mi punto número 2 sobre interés superior del menor, pues creo que igual ya ha sido bastante abordado. Todo proceso donde el niño esté presente tiene que reinar el interés superior del menor y no utilizar el interés superior del menor para justificar decisiones discriminatorias por parte de los jueces. El tema igual, mi tercer punto sobre la salud de la situación en la que se encontraba la madre en el presente caso. Igual, al momento de ser una categoría sospechosa, lo que corresponde es hacer un test de escrutinio estricto para determinar si verdaderamente la condición de la madre, el alejarla de su hija, era la medida menos lesiva tanto para ella como para la niña, pues porque como ya ha dicho en múltiples ocasiones, tanto la Suprema Corte como la jurisprudencia internacional, el núcleo familiar y su protección es lo primero que se debe de proteger. Entonces, esto me lleva a mi último punto sobre la manifestación de la niña de que ella quería irse a vivir con su papá. Tal como ha mencionado, regreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ramírez Escobar, encontré a Guatemala el derecho del niño a ser oído en un proceso donde se determinen sus derechos es muy importante. Y este derecho de los niños tiene que ser de manera progresiva y tomar en cuenta el contexto en el cual el niño está emitiendo sus opiniones. ¿Por qué? Porque en el presente caso existía un contexto de que la niña fue separada de manera abrupta de su madre. De hecho, en una de las decisiones judiciales se les negó la convivencia y hubo como que una orden de que no se podía ver por interés superior del menor, que la niña no podía convivir con su mamá. Entonces, si nos vamos a un contexto en donde la niña fue separada de manera abrupta y solo está conviviendo con el papá, que no ha visto a la mamá, y que al momento que le preguntan, bueno, ¿con quién te quieres ir? Si no he visto a mi mamá en tanto tiempo y soy una niña menor de edad, que hasta donde decía el caso, para el momento de los sucesos tenía 4 años, pues a lo mejor como niña sí digo, no, pues me quiero ir con mi papá. Entonces, la participación y manifestación del deseo de la niña de haber ido con su papá no fue tomado con el contexto que se debe de haber tomado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le dio la oportunidad de desarrollar este vínculo materno-filial con la mamá. Entonces yo creo que esos 4 puntos son los que se deben de analizar, como bien ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para desarrollar un fallo que esté apegado tanto a los derechos humanos como a la jurisprudencia nacional e internacional. Muchas gracias, creo que sí, o sea, nos faltó un poquito de tiempo para discutir el tema de la valoración de la opinión de la niña, que como dices, a lo largo de todo el proceso judicial, pues puede ir cambiando, ¿no? Y justo por la edad, ¿no? O sea, que puede ser como algo muy sensible en esos momentos. Pues sí, pero creo que fue una conclusión muy completa. Muchas gracias, Paulina. Jaime, tus últimas opiniones sobre este asunto. Voy a intentar ser muy, muy sintético. Yo creo, hasta ese punto y con los elementos que tenemos de la sentencia, que llegaría a la misma conclusión que la Suprema Corte, pero de una manera distinta. Eso sí lo debo decir, ¿no? Regreso, voy a retomar el punto de la averiguación previa. Pienso que los propios juzgadores tuvieron que haber pedido más información para llegar a una resolución. Tanto los de la primera instancia como la propia Suprema Corte de decir, a ver, la averiguación previa, si bien es cierto, no aporta tantos datos, es necesario. Es necesario tenerlo para tener aún más elementos de convicción en el juzgador para llegar a una sentencia. Asimismo, como bien decía Pau, el tema de lo que ha expresado la niña, de mantenerse con su papá, es importante
pero hasta cierto punto no determinante, porque como bien lo dice, la niña de este proceso o esa edad que tuvo, en su ambiente seguro, ¿no? Su casa, su familia, pues era su papá. Es muy lógico, y ahí no necesitamos ser juristas, expertos, ministros, para saber que un niño pequeño de 4 años dirá, pues, que quiere estar con su papá o con su mamá, con la persona quien más ha convivido, porque se siente seguro. Es algo que ya le parece natural o normal estar con ella. Difícilmente si ha convivido con la madre. Y ahora me pongo a pensar también en el punto del juicio, donde los propios padres a veces le dicen, no, tu papá es esto, tu mamá es esto, pues me parece que tiene una concepción un tanto de la mamá distorsionada. Asimismo, me parece muy bueno el análisis de la Suprema Corte de hacer esta equidad, juzgar con perspectiva de género, por cómo ponen un plano equitativo a la madre, la situación de la madre con el padre. Sin embargo, me parece que la condición de salud, retomando el derecho de los niños, ¿no? Al desarrollo integral, a su bienestar y todo, saber si esa condición podría en algún momento ser determinante. No ser determinante para quitarle, por supuesto, la guardia de custodia o incluso la patria potestad, pero sí para saber si está en las condiciones óptimas, por lo menos en este momento, de tener a una menor bajo su cuidado, o si cumple con su tratamiento en X tiempo, ahora sí, volver al estudio del caso para volver a todo un análisis completo, integral, y saber si se le puede otorgar en este caso la guardia y custodia. Entonces, repito, con la sentencia estoy de acuerdo con el final, pero yo hubiera pedido otros elementos para llegar a ese análisis, a esa resolución. Y creo que también retomas un poco el tema que mencionó Paulina al final sobre la opinión de la niña dentro del proceso judicial, y algo que también menciona la Corte es que se debe de tomar en cuenta la madurez del menor, ¿no? Entonces sí, la niña tenía 4 años, o sea, se debe de tomar en cuenta, pero ¿qué tanto lo vas a tomar en cuenta dentro de un proceso cuando tiene 4 años y probablemente su desarrollo cognitivo no es el mismo de un niño de 12 años, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que se tome en cuenta esto y, bueno, acertadamente es que lo hace la Suprema Corte. Paola, por último, ¿te gustaría mencionar algo? Relacionado a lo de la opinión de la niña, yo creo que hay que tomar en cuenta también la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, puesto que ahí menciona que también los juzgadores pueden ordenar de manera oficiosa una prueba de capacidad de madurez, que es lo que estábamos hablando, y creo que sería conveniente, porque hay niños también que no solamente a pesar de que son niños chiquitos, o sea, no tengan esa madurez, pero igual en el entorno en que vivía esta niña, pues sí hay que ver como que esa capacidad sí es posible de que pues esté dentro del juicio y diga, pues también, o sea, sí se debe escuchar a la niña, pero también considero que en este caso fue vinculante y honestamente pues no debió ser vinculante en este aspecto por la cuestión. Entonces eso era lo único que quería comentar. Gracias. Les agradezco a las 4 por haberse tomado el tiempo para platicar de este asunto tan importante. Espero yo aprendí mucho, espero ustedes también, y pues bueno, que nos quedemos con la espinita de que las sentencias de la Suprema Corte sí tienen unas consecuencias directas en la sociedad en general, y cómo estas sentencias, como en este caso de guardia y custodia, pues nos dicen mucho de cómo se van a tomar decisiones a lo largo del país, sin importar si estamos en Puebla, en Mérida, en Veracruz, en la Ciudad de México o en donde sea, ¿no? Pues muchas gracias, me dio mucho gusto conocerlos y pues bueno, también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Esto fue Derecho a Disentir, mi nombre es Regina Sánchez Azo, muchas gracias.